El descenso de Cristo. La batalla espiritual en los 3 días después del suplicio en la cruz. El eco del martillo aún resonaba en el Gólgota, un lamento sordo que se extendía por Jerusalén como una sombra. El sol, normalmente un testigo imparcial, se había ocultado avergonzado, dejando tras de sí una oscuridad opresiva que parecía palpable. 3 figuras crucificadas se alzaban contra el cielo plomizo, siluetas atormentadas que simbolizaban la culminación de una injusticia, la aparente victoria del mal. En el centro, Jesús, el Nazareno, el Mesías esperado por algunos, el blasfemo condenado por otros, colgaba inerte. Su cuerpo, lacerado y ensangrentado, era un testimonio silencioso de la brutalidad humana, una imagen que se grabará a fuego en la memoria de sus seguidores. La crucifixión, un espectáculo romano de crueldad calculada, había cumplido su propósito: infundir miedo y sofocar cualquier atisbo de rebelión. Pero esta vez, algo era diferente. La tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo, símbolo de la separación entre Dios y el hombre, se rasgó de arriba abajo. Estos no eran meros fenómenos naturales, eran señales, presagios de un evento trascendental que estaba a punto de desencadenarse. Mientras los soldados romanos, insensibles al significado de lo que habían presenciado, se preparaban para cumplir con el protocolo de la crucifixión, José de Arimatea, un hombre rico y miembro respetado del Sanedrín, se acercó a Pilato con una petición audaz: reclamar el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido por la rapidez de la muerte, accedió. José, junto con Nicodemo, otro seguidor secreto de Jesús, bajaron el cuerpo de la cruz con reverencia y lo envolvieron en un sudario limpio. Lo depositaron en una tumba nueva, excavada en la roca, un lugar de reposo temporal antes de la resurrección. La tumba, sellada con una gran piedra y custodiada por soldados romanos, se convirtió en el epicentro de la incertidumbre y el temor. Los discípulos, dispersos y aislados, se escondían temiendo por sus vidas. Sus esperanzas, sus sueños de un reino terrenal liderado por Jesús, parecían haberse desvanecido en la oscuridad. ¿Había sido todo una ilusión? ¿Habían seguido a un falso Mesías? La duda corroía sus corazones, amenazando con extinguir la llama de la fe. Pero mientras el mundo terrenal lamentaba la muerte de Jesús, un viaje épico, un descenso a las profundidades del inframundo, estaba a punto de comenzar. Un viaje que desafiaba las leyes de la naturaleza, que confrontaba al mismísimo príncipe de las tinieblas y que culminaría con la victoria definitiva de la luz sobre la oscuridad. Un viaje del que pocos hablan, pero que es fundamental para comprender la magnitud de la redención y la promesa de la vida eterna. Este es el relato del descenso de Cristo, una historia de esperanza, redención y la confrontación final entre la luz y la oscuridad, que resuena en el corazón de la fe cristiana. Una historia que se desarrolla en el silencio entre la crucifixión y la resurrección, en esos 3 días de tinieblas donde el destino de la humanidad pendía de un hilo. En el silencio sepulcral de la tumba, mientras la piedra sellaba la entrada al mundo de los muertos, una realidad trascendental se desplegaba en el reino espiritual. No se trataba de un mero tránsito hacia un estado de inactividad, sino de una confrontación activa, un descenso estratégico a las profundidades del Seol, el lugar de los espíritus aprisionados, según la concepción hebrea. Lejos de ser una derrota, la muerte de Cristo era la llave que abría las puertas de la liberación. Ahora, pensemos en cómo esta noción desafía nuestra comprensión lineal del tiempo y el espacio. En el plano espiritual, las limitaciones físicas se disuelven. El tiempo se comprime, el espacio se pliega, y la eternidad se hace presente. Por consiguiente, los 3 días que Jesús permaneció en la tumba no deben ser interpretados como un periodo de inactividad, sino como un tiempo de intensa actividad espiritual, un despliegue de poder divino en un ámbito inaccesible a la percepción humana ordinaria. De igual forma, es crucial entender que el Descensus ad Inferos no es un simple viaje turístico al inframundo. Es una misión de rescate, una incursión audaz en territorio enemigo para despojar a Satanás de su victoria aparente. Es la proclamación de la derrota del pecado y la muerte, la liberación de las almas justas que esperaban la redención. En efecto, la Escritura nos revela que Jesús, después de su muerte, fue y predicó a los espíritus encarcelados, 1 Pedro 3 y 19. A pesar de esto, la naturaleza exacta de esta predicación sigue siendo un misterio. ¿Fue una oferta de salvación para todos los espíritus, o una proclamación de victoria para los justos que esperaban la promesa mesiánica? Las interpretaciones teológicas varían, pero la idea central permanece: Cristo no permaneció inactivo en la muerte, Él actuó como el Rey victorioso, liberando a aquellos que le pertenecían. Aún así, debemos tener en cuenta que el inframundo, en este contexto, no es simplemente un lugar de tormento y sufrimiento. Era también el lugar donde los justos del Antiguo Testamento esperaban la consumación de la promesa de la redención. Abraham, Moisés, David, todos ellos anhelaban el día en que el Mesías vendría a liberarlos de la prisión de la muerte. En este sentido, el descenso de Cristo es un acto de justicia cósmica, el cumplimiento de las promesas hechas a los padres de la fe.
Es la culminación de la historia de la salvación, la inauguración de un nuevo pacto basado en la gracia y el amor divino. Es la luz que irrumpe en la oscuridad, la esperanza que resurge de las cenizas de la desesperación. Por consiguiente, el silencio de la tumba no es un silencio de derrota, sino un silencio cargado de poder, un silencio que precede a la explosión de la resurrección. Dentro de esta concepción del descenso, es fundamental considerar la naturaleza del poder que Cristo ejerce en el inframundo. No se trata de una fuerza bruta o una imposición tiránica, sino de una autoridad inherente a su divinidad, un poder que emana de su amor redentor y su sacrificio expiatorio. Es la autoridad del Cordero inmolado que vence al león rugiente, la fuerza de la verdad que disipa las tinieblas de la mentira. Similarmente, podemos imaginar este poder como la resonancia de una nota perfecta que rompe la disonancia de una melodía desafinada. El pecado y la muerte habían introducido una cacofonía en la creación, un desorden que separaba al hombre de Dios. El descenso de Cristo, en cambio, es la irrupción de una armonía divina que restaura el equilibrio y reconcilia todas las cosas consigo mismo. No obstante, la victoria de Cristo en el inframundo no es un evento aislado, sino un preludio de su resurrección y ascensión. Es la base sobre la cual se edifica la Iglesia, el cuerpo de Cristo que continúa su misión de redención en la tierra. Por consiguiente, cada creyente está llamado a participar en esta victoria, a llevar la luz de Cristo a los lugares oscuros, a proclamar la liberación de los cautivos. Aunado a esto, reflexionemos sobre cómo esta participación se manifiesta en nuestra vida cotidiana. No se trata de realizar actos heroicos o milagros espectaculares, sino de vivir con autenticidad nuestra fe, de amar a nuestros semejantes como Cristo nos amó, de perdonar a nuestros enemigos y de buscar la justicia en un mundo injusto. Es en estos pequeños actos de amor y servicio donde se refleja el poder transformador del descenso de Cristo. Ahora bien, es importante no caer en la simplificación de imaginar el inframundo como un lugar físico con puertas y guardianes que Cristo derriba con facilidad. Más bien, debemos entenderlo como una representación simbólica de las fuerzas espirituales que oprimen a la humanidad, el pecado, la muerte, el miedo, la desesperación. El descenso de Cristo, por tanto, es una victoria sobre estas fuerzas, una liberación de las cadenas que nos atan al pasado y nos impiden abrazar el futuro que Dios nos ofrece. En contraposición a esta visión, algunas interpretaciones minimizan la importancia del descenso de Cristo, considerándolo un mero episodio secundario en la historia de la salvación. Sin embargo, al hacerlo, se pierde de vista la profundidad y la riqueza de este evento. Se ignora el hecho de que Cristo no solo murió por nosotros, sino que también descendió a las profundidades para rescatarnos de las garras del enemigo. En consecuencia, el descenso de Cristo es una prueba más del amor incondicional de Dios, un amor que no se detiene ante nada para alcanzar a sus hijos perdidos. Es una invitación a confiar en su poder redentor, a creer que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo puede brillar y transformar nuestras vidas. Aún más, el descenso de Cristo arroja luz sobre la naturaleza de la justicia divina. No es una justicia vengativa o punitiva, sino una justicia restauradora que busca la reconciliación y la sanación. Al descender al inframundo, Cristo no solo libera a los justos, sino que también ofrece una oportunidad de arrepentimiento a aquellos que están perdidos. A manera de ilustración, imaginemos un faro que brilla en la oscuridad de una tormenta. Su luz no solo guía a los barcos hacia la seguridad, sino que también advierte de los peligros que acechan en las profundidades. De forma similar, la luz de Cristo en el inframundo no solo ilumina el camino hacia la redención, sino que también revela la verdad sobre el pecado y sus consecuencias. Ahora bien, es esencial comprender que la oferta de arrepentimiento no implica una salvación universal automática. El libre albedrío sigue siendo un principio fundamental en el plan de Dios. Cada individuo debe elegir libremente si acepta o rechaza el amor y el perdón que se ofrecen. El descenso de Cristo, en este sentido, no es una imposición, sino una invitación. Consecuentemente, la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros de responder a esta invitación. No podemos permanecer indiferentes ante la realidad del pecado y la necesidad de redención. Debemos abrir nuestros corazones a la gracia de Dios y permitir que transforme nuestras vidas. El descenso de Cristo nos muestra que el camino hacia la salvación está abierto, pero debemos dar el primer paso. En contraposición a esta perspectiva, algunos argumentan que el descenso de Cristo implica una segunda oportunidad para aquellos que murieron sin conocer a Dios. Sin embargo, esta interpretación plantea serias dificultades teológicas. ¿Cómo reconciliarse con la enseñanza bíblica sobre la necesidad de la fe en vida y el juicio final? No obstante, independientemente de cómo interpretemos los detalles teológicos, el mensaje central del descenso de Cristo permanece claro: el amor de Dios es inagotable y su búsqueda de la humanidad perdida es implacable. Él no se detendrá ante nada para ofrecernos la salvación, incluso si eso significa descender a las profundidades del inframundo. Por consiguiente, el descenso de Cristo es una fuente de esperanza para todos aquellos que se sienten perdidos y desesperados. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado y la muerte.
Cristo ya ha vencido al enemigo y nos ofrece su victoria. Solo necesitamos confiar en Él y seguir sus pasos. Además, la comprensión del descenso de Cristo impacta directamente en nuestra percepción de la muerte. Deja de ser un final definitivo y se transforma en una transición, un paso hacia una nueva realidad. Ya no es un abismo oscuro e insondable, sino una puerta que se abre a la presencia de Dios. A modo de ejemplo, podemos visualizar la muerte como la metamorfosis de una oruga en mariposa. La oruga, limitada a su existencia terrenal, no puede comprender la belleza y la libertad del vuelo. Sin embargo, a través de un proceso de transformación, emerge como una nueva criatura, capaz de elevarse por encima de las limitaciones del mundo material. De manera similar, la muerte es una transformación que nos libera de las ataduras de este mundo y nos permite experimentar la plenitud de la vida en la presencia de Dios. Ahora bien, es imprescindible diferenciar entre la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es inevitable para todos los seres humanos, pero la muerte espiritual es una elección. Es la separación de Dios, la alienación de su amor y su gracia. El descenso de Cristo nos ofrece la posibilidad de vencer la muerte espiritual y experimentar la vida eterna. En consecuencia, no debemos temer a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Debemos vivir nuestras vidas en comunión con Dios, buscando su voluntad y siguiendo sus caminos. De esta manera, podemos estar seguros de que, cuando llegue el momento de partir de este mundo, seremos recibidos en la presencia de nuestro Señor. El descenso de Cristo nos asegura que la muerte no tiene la última palabra. En contraste con esta visión, algunas culturas y filosofías ven la muerte como una aniquilación total, el fin de la existencia individual. Sin embargo, esta perspectiva es incompatible con la enseñanza bíblica sobre la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. El descenso de Cristo reafirma la promesa de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. No obstante, la vida eterna no es simplemente una prolongación indefinida de nuestra existencia terrenal. Es una nueva forma de vida, una vida transformada por el amor y la gracia de Dios. Es una vida libre de pecado, sufrimiento y muerte. Es una vida en la que experimentamos la plenitud de la alegría y la paz en la presencia de nuestro Señor. Por consiguiente, el descenso de Cristo nos invita a vivir con esperanza y propósito, sabiendo que nuestro destino final no es la tumba, sino la gloria de la resurrección. Nos anima a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y fe, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Nos recuerda que la muerte es solo un portal hacia una vida más plena y abundante. Consideremos ahora el impacto del descenso de Cristo en la unidad de la Iglesia. Este evento subraya la conexión intrínseca entre los creyentes de todas las épocas, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. Los justos del Antiguo Testamento, liberados por Cristo en el inframundo, se convierten en parte de la gran nube de testigos que nos animan a perseverar en la fe. Imaginemos, por ejemplo, una carrera de relevos. Cada corredor completa su tramo y luego pasa el testigo al siguiente. De manera similar, los santos del Antiguo Testamento han corrido su carrera y nos han pasado el testigo de la fe. El descenso de Cristo simboliza la entrega de ese testigo, la culminación de la promesa y el inicio de una nueva etapa en la historia de la salvación. Ahora bien, es fundamental reconocer que la unidad de la Iglesia no es una mera uniformidad externa, sino una comunión profunda en el Espíritu Santo. Es una unidad que se basa en el amor mutuo, el perdón y la búsqueda de la verdad. El descenso de Cristo nos invita a superar nuestras divisiones y a abrazar la diversidad de dones y talentos que enriquecen el cuerpo de Cristo. En consecuencia, debemos esforzarnos por construir puentes de entendimiento y reconciliación entre los diferentes grupos y denominaciones cristianas. Debemos aprender a escuchar las perspectivas de los demás y a valorar las contribuciones de cada uno. El descenso de Cristo nos muestra que todos somos parte de la misma familia, unidos por el amor de Dios y la sangre de Cristo. En contraste con esta visión, algunas corrientes teológicas enfatizan las diferencias doctrinales y las divisiones históricas entre los cristianos. Sin embargo, esta actitud socava la unidad de la Iglesia y debilita su testimonio ante el mundo. El descenso de Cristo nos llama a la humildad y al reconocimiento de que ninguno de nosotros posee la verdad completa. No obstante, la unidad de la Iglesia no implica comprometer la verdad o diluir las convicciones fundamentales. Significa buscar la verdad con honestidad y humildad, y estar dispuestos a dialogar con aquellos que tienen puntos de vista diferentes. Significa amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, incluso cuando no estamos de acuerdo en todo. Por consiguiente, el descenso de Cristo nos desafía a vivir la unidad de la Iglesia de manera concreta y práctica. Nos anima a participar en proyectos de colaboración y servicio, a orar unos por otros y a apoyarnos mutuamente en los momentos de dificultad. Nos recuerda que somos llamados a ser un testimonio de amor y unidad en un mundo dividido y fragmentado. Profundizando aún más, el descenso de Cristo nos proporciona una nueva perspectiva sobre el poder del perdón. No se limita a una simple declaración de absolución, sino que implica una transformación profunda del corazón y una restauración de las relaciones rotas.
Al descender al inframundo, Cristo no solo libera a los justos, sino que también ofrece una oportunidad de reconciliación a aquellos que han pecado. Para ilustrar este punto, pensemos en una vasija rota. Una vez que se ha quebrado, parece imposible restaurarla a su estado original. Sin embargo, un artesano hábil puede recoger los fragmentos y unirlos con cuidado, creando una nueva obra de arte que, aunque diferente, es aún más hermosa que la anterior. De manera similar, el perdón de Cristo puede sanar las heridas del pecado y transformar nuestras vidas en algo nuevo y valioso. Ahora bien, es esencial comprender que el perdón no justifica el pecado ni minimiza su gravedad. El pecado siempre tiene consecuencias, tanto para el pecador como para aquellos que son afectados por sus acciones. Sin embargo, el perdón ofrece la posibilidad de romper el ciclo de la venganza y la amargura, y de construir un futuro mejor. En consecuencia, debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, así como a pedir perdón por nuestros propios pecados. Debemos aprender a dejar ir el resentimiento y la ira, y a abrazar la gracia y la misericordia de Dios. El descenso de Cristo nos enseña que el perdón es el camino hacia la sanación y la reconciliación. En contraposición a esta visión, algunas personas creen que el perdón es una señal de debilidad o una forma de excusar el mal comportamiento. Sin embargo, el perdón requiere una gran fortaleza y valentía. Implica renunciar al derecho a la venganza y confiar en que Dios hará justicia. El descenso de Cristo nos muestra que el perdón es un acto de amor que transforma tanto al que perdona como al que es perdonado. No obstante, el perdón no siempre es fácil. A veces, las heridas son tan profundas que parece imposible superarlas. Sin embargo, con la ayuda de Dios, podemos encontrar la fuerza para perdonar, incluso cuando el dolor persiste. El descenso de Cristo nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado y la muerte. Cristo ya ha vencido al enemigo y nos ofrece su victoria. Por consiguiente, el descenso de Cristo nos desafía a vivir una vida de perdón y reconciliación. Nos anima a superar nuestras divisiones y a construir un mundo más justo y pacífico. Nos recuerda que somos llamados a ser embajadores de la reconciliación, llevando el mensaje de amor y perdón de Cristo a todos los rincones de la tierra. Finalmente, analicemos cómo el descenso de Cristo influye en nuestra comprensión del señorío de Cristo sobre toda la creación. Al descender al inframundo, Cristo no solo proclama su victoria sobre el pecado y la muerte, sino que también reclama su autoridad sobre todo el universo, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. A modo de ejemplo, imaginemos a un rey que visita todas las partes de su reino, desde los palacios más opulentos hasta los barrios más humildes. Su presencia irradia autoridad y justicia, asegurando que todas las cosas estén en orden. De manera similar, la presencia de Cristo en el inframundo demuestra que su señorío se extiende a todos los rincones de la creación, incluso a los lugares más oscuros y remotos. Ahora bien, es fundamental comprender que el señorío de Cristo no es una imposición tiránica, sino un reinado de amor y justicia. Él no busca oprimir o controlar, sino liberar y sanar. Su objetivo es restaurar todas las cosas a su estado original de armonía y paz. En consecuencia, debemos someternos voluntariamente al señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Debemos buscar su voluntad en nuestras decisiones y seguir sus caminos en nuestras acciones. Debemos reconocer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que su autoridad está por encima de cualquier otra autoridad terrenal. El descenso de Cristo nos invita a vivir en obediencia y fidelidad a su reinado. En contraposición a esta visión, algunas personas creen que el señorío de Cristo se limita al ámbito espiritual y que no tiene relevancia para la vida cotidiana. Sin embargo, esta perspectiva es incompatible con la enseñanza bíblica sobre la totalidad de la redención. Cristo no solo vino a salvar nuestras almas, sino también a transformar nuestras vidas y a renovar toda la creación. No obstante, el señorío de Cristo no implica una ausencia de lucha o sufrimiento. De hecho, seguir a Cristo a menudo conlleva dificultades y persecuciones. Sin embargo, podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros en cada paso del camino y que su poder es suficiente para superar cualquier obstáculo. El descenso de Cristo nos recuerda que la victoria final ya está asegurada. Por consiguiente, el descenso de Cristo nos desafía a vivir como ciudadanos del reino de Dios en medio de un mundo caído. Nos anima a buscar la justicia y la paz, a amar a nuestros enemigos y a perdonar a aquellos que nos persiguen. Nos recuerda que somos llamados a ser luz en la oscuridad y sal de la tierra, manifestando el amor y el poder de Cristo en todas nuestras relaciones y actividades. En última instancia, el descenso de Cristo nos revela la profundidad insondable del amor de Dios. Un amor que no conoce límites ni fronteras, un amor que se extiende hasta las profundidades del inframundo para rescatar a sus hijos perdidos. Este amor es la fuerza motriz detrás de toda la historia de la salvación, el fundamento de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza. Para ilustrar este punto, pensemos en una madre que arriesga su vida para salvar a su hijo de un peligro inminente. Su amor es incondicional y sacrificial, dispuesto a soportar cualquier sufrimiento para proteger a su ser querido.
De manera similar, el amor de Dios por nosotros es tan grande que Él mismo se hizo hombre y descendió al inframundo para liberarnos del pecado y la muerte. Ahora bien, es esencial comprender que el amor de Dios no es un sentimiento vago o abstracto, sino una realidad concreta y poderosa que transforma nuestras vidas. Es un amor que nos perdona nuestros pecados, nos sana nuestras heridas, nos fortalece en nuestras debilidades y nos guía en nuestros caminos. El descenso de Cristo es la máxima expresión de este amor. En consecuencia, debemos responder al amor de Dios con gratitud y fidelidad. Debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Debemos amar a nuestros semejantes como Cristo nos amó, mostrando compasión y misericordia a todos, especialmente a los más necesitados. El descenso de Cristo nos invita a vivir una vida de amor y servicio a Dios y a los demás. En contraposición a esta visión, algunas personas creen que el amor de Dios es condicional y que depende de nuestro buen comportamiento. Sin embargo, esta perspectiva es incompatible con la enseñanza bíblica sobre la gracia y la misericordia divina. El amor de Dios se ofrece a todos, independientemente de nuestros méritos o deméritos. No obstante, el amor de Dios no justifica el pecado ni nos exime de nuestra responsabilidad moral. Al contrario, el amor de Dios nos impulsa a arrepentirnos de nuestros pecados y a vivir una vida de santidad y justicia. El descenso de Cristo nos recuerda que somos llamados a ser imitadores de Dios, viviendo en amor como Cristo nos amó. Por consiguiente, el descenso de Cristo nos desafía a profundizar en nuestra relación con Dios y a experimentar la plenitud de su amor. Nos anima a confiar en su gracia y a vivir con esperanza, sabiendo que su amor nunca nos fallará. Nos recuerda que somos amados incondicionalmente y que nuestro destino final es la gloria eterna en su presencia. El descenso de Cristo es la promesa de un amor que vence a la muerte y nos ofrece la vida eterna. Finalmente, volvamos nuestra atención a cómo el descenso de Cristo resuena en la esperanza escatológica del creyente. Este evento no solo nos ofrece consuelo en el presente, sino que también nos apunta hacia un futuro glorioso, donde todas las lágrimas serán enjugadas y la muerte será vencida para siempre. Al liberar a los justos del Antiguo Testamento, Cristo prefigura la resurrección final y la restauración de todas las cosas. A manera de ilustración, imaginemos un jardinero que planta semillas en la primavera. Aunque las semillas parecen muertas y enterradas en la tierra, el jardinero sabe que pronto brotarán y darán fruto. De manera similar, aunque nuestros cuerpos mortales están destinados a morir, tenemos la promesa de la resurrección y la vida eterna en Cristo. El descenso de Cristo es la garantía de esta promesa. Ahora bien, es esencial comprender que la esperanza escatológica no es una mera fantasía o un deseo piadoso, sino una realidad fundamentada en la fidelidad de Dios y la victoria de Cristo. Es una esperanza que nos impulsa a vivir con propósito y valentía, sabiendo que nuestro trabajo en este mundo no es en vano. El descenso de Cristo nos ofrece una visión del futuro que transforma nuestro presente. En consecuencia, debemos vivir con una perspectiva eterna, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Debemos invertir nuestros talentos y recursos en aquello que perdurará para siempre, sabiendo que nuestra recompensa será grande en el cielo. Debemos ser testigos del amor y la esperanza de Cristo en un mundo que anhela la redención. El descenso de Cristo nos invita a participar en la construcción del reino de Dios en la tierra. En contraposición a esta visión, algunas personas se centran únicamente en los problemas y sufrimientos del presente, perdiendo de vista la esperanza del futuro. Sin embargo, esta actitud conduce a la desesperación y la falta de propósito. El descenso de Cristo nos ofrece una perspectiva más amplia, recordándonos que nuestros sufrimientos actuales son temporales y que la gloria venidera es eterna. No obstante, la esperanza escatológica no nos exime de nuestra responsabilidad de abordar los problemas del mundo actual. Al contrario, nos impulsa a trabajar por la justicia y la paz, sabiendo que nuestro esfuerzo contribuye a la realización del reino de Dios. El descenso de Cristo nos recuerda que somos llamados a ser agentes de transformación en el mundo. Por consiguiente, el descenso de Cristo nos desafía a vivir con esperanza y propósito, sabiendo que nuestro destino final es la gloria eterna en la presencia de Dios. Nos anima a perseverar en la fe, a amar a nuestros semejantes y a buscar la justicia en un mundo injusto. Nos recuerda que somos ciudadanos del reino de Dios y que nuestra vida tiene un significado eterno. El descenso de Cristo es la promesa de un futuro glorioso que transforma nuestro presente. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, se revela ante nosotros un tapiz intrincado, tejido con hilos de esperanza, redención, justicia, amor, en última instancia, la promesa inquebrantable de un futuro glorioso. No se trata meramente de una recapitulación de eventos históricos, sino de una inmersión profunda en el corazón mismo de la fe cristiana, una exploración de la trascendencia que emana del silencio de la tumba. Al unir estos fragmentos de comprensión, emerge una imagen más completa, una perspectiva que desafía nuestra concepción lineal del tiempo y el espacio, invitándonos a contemplar la realidad espiritual que subyace a la existencia terrenal.
No nos limitamos a observar un evento pasado, sino que participamos activamente en una historia que continúa desarrollándose, una historia en la que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Consideremos, por ejemplo, un mosaico compuesto por innumerables teselas, cada una con su propio color y forma. Individualmente, cada tesela puede parecer insignificante, pero, cuando se unen, forman una obra de arte impresionante que refleja la luz de manera única. De manera similar, las diversas facetas del descenso de Cristo, cuando se contemplan en conjunto, revelan la belleza y la complejidad del plan de Dios para la humanidad. En este sentido, el descenso de Cristo no es un simple episodio aislado, sino un punto focal que irradia significado a través de toda la Escritura. Es el cumplimiento de las promesas hechas a los padres de la fe, la inauguración de un nuevo pacto basado en la gracia y el amor divino, la garantía de nuestra resurrección y la consumación final del reino de Dios. Ahora, al acercarnos a la conclusión, es crucial reconocer que esta comprensión del descenso de Cristo no es meramente académica o teórica, sino profundamente práctica y transformadora. No se trata simplemente de adquirir conocimientos, sino de permitir que estos conocimientos moldeen nuestras vidas y nos impulsen a vivir de acuerdo con el Evangelio. Por consiguiente, la pregunta que se plantea ante nosotros no es simplemente qué ocurrió durante esos 3 días de tinieblas, sino cómo responderemos a la luz que irrumpió en la oscuridad. ¿Cómo viviremos nuestras vidas a la luz de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte? ¿Cómo seremos testigos de su amor y su esperanza en un mundo que anhela la redención? De cara a la reflexión final, la invitación es a permitir que la profundidad del descenso de Cristo cale hondo en nuestro ser, impregnando cada aspecto de nuestra existencia. No se trata de una simple adhesión intelectual, sino de una transformación radical del corazón, una entrega total al señorío de Cristo y una participación activa en su misión de redención. El camino que tenemos por delante se ilumina con la promesa de un amor que vence a la muerte y nos ofrece la vida eterna. Y así, llegamos al final de este viaje a través del silencio entre la crucifixión y la resurrección, un silencio que, paradójicamente, resonaba con la actividad más trascendental de la historia. Hemos explorado las profundidades del descenso de Cristo, no como un mero evento teológico distante, sino como una realidad transformadora que impacta cada aspecto de nuestra vida. En este recorrido, hemos descubierto que el descenso de Cristo no es simplemente un viaje al inframundo, sino una manifestación del amor inagotable de Dios, un amor que se niega a ser confinado por las limitaciones de la muerte y el pecado. Es la proclamación de la victoria de Cristo sobre las fuerzas de la oscuridad, la liberación de las almas cautivas y la promesa de un futuro glorioso para todos aquellos que creen en él. Ahora, al cerrar este capítulo, es crucial recordar que el verdadero significado del descenso de Cristo no reside en la mera comprensión intelectual de sus detalles teológicos, sino en la transformación que produce en nuestros corazones y nuestras vidas. No se trata simplemente de conocer la historia, sino de permitir que la historia nos conozca a nosotros, nos moldee y nos impulse a vivir de acuerdo con el Evangelio. Así pues, la verdadera práctica comienza ahora, al salir de esta reflexión y enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. La invitación es a vivir a la luz del descenso de Cristo, reconociendo que somos ciudadanos de un reino eterno y que estamos llamados a ser embajadores de la reconciliación en un mundo herido. Consideremos, por ejemplo, un río que fluye desde una fuente pura. A medida que avanza, el río puede encontrarse con obstáculos, contaminaciones y desvíos. Sin embargo, si permanece conectado a su fuente, siempre tendrá la capacidad de purificarse y renovarse. De manera similar, si permanecemos conectados a Cristo, la fuente de la vida eterna, siempre tendremos la capacidad de superar los desafíos y tentaciones que se presenten en nuestro camino. Por consiguiente, la invitación final es a profundizar en nuestra relación con Cristo, a permitir que su amor nos transforme y a vivir una vida de servicio y sacrificio a los demás. A medida que lo hacemos, nos convertimos en testigos vivientes del poder del descenso de Cristo, demostrando al mundo que la esperanza, la redención y la vida eterna no son meras fantasías, sino realidades tangibles que están al alcance de todos. En definitiva, el descenso de Cristo nos ofrece una visión del futuro que transforma nuestro presente, recordándonos que nuestro destino final no es la tumba, sino la gloria eterna en la presencia de Dios. Que esta verdad resuene en nuestros corazones y nos impulse a vivir con propósito, valentía y amor, hasta que llegue el día en que veamos a nuestro Señor cara a cara. Que el silencio de la tumba nos recuerde siempre la promesa de la resurrección. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.